La humanidad vivía sus días tranquilos, hasta que un día comenzaron a aparecer portales por todo el mundo. Portales que conectaban este mundo con mazmorras. De la nada, el ser humano comenzó a despertar poderes mágicos. De esta manera nacieron los cazadores. Estos cazadores tienen rangos que van desde el rango E hasta los rangos S. El E siendo por supuesto el más débil de todos y el S el más fuerte. Sun Jinwoo, el cazador más débil, siendo un rango E que con suerte y salía vivo de las mazmorras, seguía esforzándose para poder pagar las cuentas del hospital en donde se encontraba su madre. Sin embargo, algo inesperado ocurrió al entrar en una simple mazmorra de rango D. Bueno chicos, para aquellos que nunca se hayan visto Solo Leveling, espero que les guste este video sin nada de spoilers. Antes de que saliera el anime yo quería, aunque sea dedicarle un video a esta historia. Si bien le tengo mucha esperanza al anime, aún así me da miedo de que en algún momento me vaya a defraudar. El manga es bastante bueno, por si el anime nos defrauda. Mayormente este video se va a basar en la novela, ya que tiene más detalles que el manga, así que ahora sí sigamos. Cazador de rango E, Sun Jinwoo. Ese título lo siguió a todas partes. En términos de habilidad, Jinwoo no era diferente de un civil. Era un poco más resistente y su recuperación era un poco más rápida que una persona común y corriente. Debido a esto, siempre tenía algún tipo de lesión. Incluso había estado al borde de la muerte muchas veces. No hace falta decir que a Jinwoo no le gustaba ser un cazador. El trabajo era peligroso, la gente constantemente lo menospreciaba y su salario tampoco era tan bueno. Si no fuera por el seguro de salud proporcionado por la Asociación de Cazadores, habría entregado su licencia al momento de saber que era cazador y habría vivido una vida normal. Desafortunadamente, como hombre en sus 20 años sin ninguna habilidad empleable, trabajar como cazador era la única forma viable de pagar las facturas del hospital de su madre, lo que le costaba mucho dinero cada mes. En otras palabras, no tenía muchas opciones. Por eso Jinwoo se había preparado y había decidido participar en la incursión de la asociación de ese fatídico día. Sun Jinwoo llega al lugar donde será la incursión del portal de rango D. El señor Kim, que es un personaje que va a aparecer un poquitito al inicio de estos capítulos, conversa con el señor Park de que no se debe preocupar porque esta misión será simple, ya que el cazador más débil también va a participar. Ambos se burlan por un tiempo de Jinwoo y básicamente se estaban burlando de Jinwoo porque había estado hospitalizado por un simple portal de rango E, donde la asociación ni se había molestado en mandar a un sanador porque para ello era imposible que alguien saliera herido. Pero Jinwoo sí termina herido y lo terminan llevando al hospital. Al parecer esto les parecía demasiado chistoso. Claramente Jinwoo había escuchado todo, pero ya estaba acostumbrado a que lo menospreciaran. Ya dentro de la mazmorra, Jinwoo comienza a ser sanado por Lee Yu-hee, que es otra cazadora que es de estilo sanación y es como más o menos cercana a Jinwoo. Bueno, ella lo sana porque ya había sido herido por uno de los monstruos adentro ya. Ambos parecen ser buenos amigos, ella le dice que no se siga sobreesforzando. Jinwoo sumió en sus pensamientos sobre no haber podido derrotar ni siquiera una bestia. Justo en ese instante alguien habla sobre haber encontrado otra entrada. Y eso significaba que es un portal con doble mazmorra. Y que el jefe debe estar ahí ya que mataron a todos los demás monstruos y el portal aún no se cerraba. En estos casos se debería reportar a la asociación para que ellos vean qué hacer. Pero eso significaría que ganarían menos dinero. Por lo cual decidieron todos votar para decidir qué van a hacer. Y al final lo que ganó fue entrar a la mazmorra. Después de caminar por mucho tiempo se encuentran con dos puertas gigantes, algo que les parece muy extraño y comienzan a preocuparse, pero el señor Song, que era de rango C, decide entrar por su cuenta aunque sea solo. Eso hace que los demás lo sigan. Obviamente todos entraron confiando en él porque era un rango C, pero también estaban preocupados de que hubiera un gran tesoro adentro y que el señor Song obtuviera todo para él. Al momento que entraron, todo se iluminó dentro. La habitación se parecía a un antiguo templo, como un viejo y húmedo santuario escondido en el subterráneo. El musgo crecía entre las grietas del piso, las paredes e incluso el techo. El lugar les dio a varios cazadores calofríos y otros se sentían bastante observados. Al otro lado de la habitación estaba sentada una estatua de un tamaño gigante en un trono que era aún más gigante que él. Parecía una estatua de un dios. A Jinwoo se le asemejaba a la estatua de la libertad, pero en versión masculina. Todos comenzaron a asustarse de la posibilidad que esta estatua fuera el jefe, pero como no se movía, todos suspiraron de tranquilidad. La habitación tenía un diseño bastante simple. Tenía innumerables antorchas que colgaban de la pared. Frente a las antorchas habían varias centinelas de piedra que eran ligeramente más altas que el humano promedio. Cada estatua tenía un objeto diferente. Algunos tenían armas, mientras que otros tenían libros, instrumentos musicales e incluso antorchas. Y en el centro del templo había un gran círculo de adivinación.
Ya momentos después, uno de los cazadores encontró algo en una esquina de la habitación. Era una estatua bastante particular, ya que era la única con alas y que tenía un escrito en sus manos. Todos obviamente comenzaron a fijarse en qué decía el escrito, pero resultaron ser escritos rúnicos, que obviamente solo los cazadores que estaban despertados podían leer. Y el cazador Son comenzó a leerlos, que son los mandamientos del templo Cártenon. Primero, adorarás a Dios. Segundo, alabarás a Dios. Tercero, demostrarás tu fe. Aquellos que no obedezcan estos mandamientos no se salvarán. Mientras el señor Son leía esto, Yuji le decía a Jinwoo que había visto a la estatua mirándolos. Jinwoo le dice que está viendo cosas y que no se preocupe, pero que al momento de que el señor Son dice, aquellos que no obedezcan estos mandamientos no se salvarán, se escucha un golpe. Jinwoo, que estaba alerta escuchando todo, se da cuenta que las puertas se cerraron. Luego el primer hombre que votó por no explorar la mazmorra ya no aguantaba más y decide irse. Al momento en que agarra la manilla de la puerta, la estatua que llevaba un mazo que estaba bastante cerca de él, le corta la cabeza en un instante. Justo entonces, los enormes ojos de la estatua gigante comenzaron a brillar con un color rojo. El instinto de Jinwoo le decía que algo grande iba a pasar y que no podrían manejarlo. Por eso en ese momento Jinwoo les grita a los cazadores que se agacharan. Casi simultáneamente un rayo láser sale de los ojos del gigante y como Jinwoo agarró a Yuji y se arrojaron al suelo, el rayo de luz no les llega. Pero en ese instante se da cuenta que el rayo justo impacta donde estaba Jinwoo segundos atrás. Los cazadores obviamente estaban horrorizados. De 16 personas, solo 11 habían sobrevivido. El señor Son les advierte a todos que no se muevan de sus lugares. Luego le pregunta a Jinwoo si sabía lo que iba a pasar, pero Jinwoo solo le dice que solo fue su intuición. El señor Son queda impresionado por su sentido y piensa que si solo no fuera un rango E, sus habilidades serían bastante buenas. En ese momento, Jinwoo se da cuenta que al señor Son le faltaba un brazo. El dolor de haber sido bastante insoportable, pero él seguía como si nada. El tiempo pasaba y todos comenzaron a sentirse impacientes, pero no podían moverse por miedo a que los volvieran a atacar. Como estaban todos rodeados de estatuas, cualquiera podía atacarlos. Uno de los cazadores ya no aguantó más y terminó levantándose para irse y claramente lo terminan destruyendo por completo. Solo quedan sus pies. Jinwoo comienza a pensar sobre las reglas del lugar, o sea, es decir, los mandamientos, y recuerda que el primer mandamiento decía adorarás a Dios, por lo que en Jinwoo se da cuenta que la estatua no ataca a los que se mueven, sino que ataca a aquellos que sobrepasan cierta altura. Jinwoo les dice que deben hacer una reverencia a la estatua, pero nadie le hace caso. Pero el señor Son sí, y como el señor Son lo hace, los demás siguen el ejemplo, haciendo que al final los ojos de la estatua, que eran rojos, comienzan a disiparse poco a poco. Todos celebran de felicidad, pero esto aún no ha terminado. O sea, aún quedaba el segundo y el tercer mandamiento. La habitación en ese momento comienza a temblar. La estatua que estaba sentada poco a poco comienza a levantarse. La imponente figura barrió su mirada alrededor de la cámara antes de lentamente acercarse hacia ellos. A pesar de que todos los cazadores eran adultos, todos parecían que iban a estallar en llanto en cualquier momento. Jinwoo era su única esperanza. En ese momento Jinwoo les dice sobre los mandamientos que quedaban, que eran alabarás a Dios y demostrarás tu fe. Uno de los cazadores dice que él era bueno cantando en la iglesia, por lo tanto se para y comienza a cantar. Y a medida que cantaba, la estatua se para frente a él. Parecía que estaba funcionando, pero Jinwoo seguía sintiendo que algo no andaba bien. La canción era de religión cristiana, por lo tanto era para otro dios, no para la estatua en sí. Y justo en ese momento la estatua aplasta al cazador. La estatua comienza a correr alrededor del recinto aplastando a las personas. La habitación se sacudía con cada pisada. Jinwoo y el señor Son habían llegado a la conclusión de que sería más peligroso mantenerse unidos, por lo que se dirigieron por caminos separados. Jinwoo evadió la estatua y corrió directamente hacia la esquina más lejana, pero el cazador Park había llegado allí primero. El señor Park, preocupado por su mujer y su futuro bebé, dio todo para seguir con vida. Sin embargo, no se dio cuenta que había una estatua detrás suyo, la cual no dudó en atacarlo. El cuerpo del señor Park se dividió por la mitad de la cabeza hasta la ingle. La estatua retornó a su lugar como si nada hubiera pasado. Jinwoo, mientras tanto, al presenciar esto, no podía dejar de repetir el segundo mandamiento en su cabeza, intentando descifrar qué hacer. Debía haber algo escondido entre de la habitación que los ayudara, pero solo las estatuas eran las únicas que podían moverse con total libertad. En ese momento piensa sobre las estatuas con instrumentos. Ahí les dice a todos que se acerquen a esa estatua. Esta vez nadie duda de Jinwoo y todos rápidamente lo hacen. Jinwoo se pone enfrente de una estatua, pero no funcionan, porque está él y Yuji, por lo cual rápidamente se va a otra, pero termina en una estatua que tenía un escudo. La estatua, sin dudar, se lanza a atacar a Jinwoo.
Este la esquivó, pero poco, por lo que lo dejó bastante herido y además le cortó parte de una de las piernas. Aún muy mal herido, Jinwoo logra arrastrarse a una estatua cercana que no tenía un arma ni tampoco un instrumento. No sabía si esto iba a funcionar, así que simplemente lo hizo para ver si él lograba sobrevivir. Pero la estatua gigante se seguía acercando a él porque era el único que no tenía una estatua. Y como ya había pasado un rato y la estatua detrás suyo todavía no hacía ningún sonido, entonces ella pensaba que le venía su muerte. Cuando de la nada la estatua comienza a cantar. Y este canto para él lo sintió como proveniente del cielo. La expresión de la estatua gigante lentamente comienza a volver a la normalidad. La cara severa y arrugada se suavizó y se dio la vuelta una vez que terminó la canción y se sentó. Y regresó a su trono como si nada hubiera pasado. Yuji corrió a sanar a Jinwoo, pero sus intentos fueron en vano. No podía devolverle parte de su pierna con su nivel de curación. Justo entonces otro ruido resonó en la habitación. El círculo de adivinación en el centro del templo se elevó. Jinwoo pensó en el tercer mandamiento: probarás tu fe. Jinwoo murmuró para sí: un altar. Pero todos al escucharlo entendieron a qué se refería. Tendrían que sacrificar a alguien para demostrar su fe. El señor Kim, como ahora era uno de los más fuertes ya que el señor Song no tenía un brazo, comienza a hablar como un líder y dice que quien debe tomar la responsabilidad es el señor Song por llevarlo ahí. Esto es ridículo porque todos votaron para ver si entraban o no entraban y claramente votaron por ir, así que... Pero bueno, la hipotenusa. Bueno, entonces el señor Kim le dice que él debería hacer el sacrificio. El señor Son se sentía culpable, por lo cual hace lo que el señor Kim le pide y se dirige al altar. Jinwoo en ese instante siente que todo es muy injusto, si al final todo se decidió por votación, no era culpa del señor Son, pero como no tenía fuerzas para pelear con el señor Kim, no dijo nada. Al llegar el señor Son al altar, una llama roja se prende cerca suyo. Todos observaron nerviosos lo que vendría después, pero nada ocurrió. Lo único extraño fue esa llama roja. Esto eran buenas noticias, quizás no necesitaban sacrificar a alguien. Jinwoo quería ver el altar, así que lo ayudaron a llegar a él. Cuando llegaron se encendieron más flamas rojas por cada persona que entraba al altar. Por inferencia, Jinwoo se da cuenta que necesitaban 2 personas más para llenar el resto de flamas dentro del altar. Quizás así se cumpliría el último mandamiento. Cuando estos 2 últimos cazadores entraron al altar, el círculo se completó. Pequeñas llamas azules comenzaron a aparecer y se encendieron a lo largo del altar formando un círculo. Y gracias a eso se abren las puertas. Los cazadores obviamente querían correr directo a la puerta, pero tenían miedo de que ocurriera algo si lo hacían. Cuando de la nada las estatuas comenzaron a moverse hacia ellos. Jinwoo se da cuenta que cuando las dejaban de ver, ellas se acercaban cada vez más, pero si las sigues viendo dejan de moverse. Pero también se da cuenta que cada pequeña flama azul comienza a desaparecer por cada minuto que pasa. Y bueno, al tiempo después uno de los cazadores, ya sin poder aguantar más, corrió hacia la puerta, haciendo que una de las flamas rojas desapareciera y la puerta se comenzara a cerrar un poco. Eso hizo a Jinwoo darse cuenta a qué se refería el tercer mandamiento. Las puertas abiertas eran en realidad una trampa. Si todos en el altar hubieran corrido a las puertas abiertas a la vez, las llamas rojas se habrían extinguido al instante y así las puertas se habrían cerrado de inmediato. O sea, básicamente muerte. Por otro lado, el altar era un área que garantizaba la seguridad de todos siempre y cuando se quedaran en sus respectivos lugares y no se movieran. Fue una elección entre una esperanza visible y una promesa invisible. El tercer mandamiento, para demostrar tu fe, fue una prueba para ver si podían resistir las tentaciones dulces bajo la presión de la fatalidad inminente. Pero ahora que habían visto a una persona irse sin que le ocurriese absolutamente nada, muchos más intentarían irse. Y así fue. El cazador que estaba sosteniendo a Jinwoo corrió hacia la puerta, disminuyendo otra flama y haciendo que se cerrara un poco más la puerta. Jinwoo, desesperado, les dice que deben quedarse ahí hasta que todas las flamas azules se extingan para que todos puedan salir con vida. Pero el señor Kim les dice que puede que tenga razón, pero también puede no tenerla. Nadie asegura que esas flamas al extinguirse no vayan a dejarlos encerrados ahí. El señor Kim, al darse cuenta de esto, decide irse. Jinwoo le suplica que no se vaya, pero no le hace absolutamente nada de caso. Jinwoo piensa que a pesar de haber salvado sus vidas, lo que le habían devuelto a Jinwoo no era amabilidad ni gratitud. Todo lo que le dejaron fue la traición. Como había calculado Jinwoo, era un problema vigilar las estatuas sin el señor Kim. Las estatuas que no pudieron mantener en su campo de visión comenzaron a moverse. El señor Song en ese momento les dice que ellos deberían irse, él se va a quedar. Después de todo se sentía bastante culpable por llevarlos ahí. Jinwoo al final terminó estando de acuerdo, pero en ese momento mira a Yuji y Yuji no estaba muy bien, porque después que intentó sanar a Jinwoo, se volvió muy débil porque utilizó mucho su poder. Así que ella no podía llevar a Jinwoo, porque Jinwoo no podía caminar. Por eso al final Jinwoo decide quedarse él. Y claro, piensa en su familia, que cómo lo van a hacer ahora sin él, pero al final dice que con la plata que le darán por su muerte, quizás algo ayudará.
Después que ellos se fueran, una de las estatuas con una larga lanza atraviesa el cuerpo de Jinwoo y él podía escuchar cómo sus huesos se rompían por todas partes. El dolor le hizo enroscarse en una posición fetal. Él no quería morir porque pensaba que esa no era la forma en que quería que acabara su corta vida. Él pensaba en poder tener otra oportunidad y se negaba a cerrar los ojos. En ese momento, de la nada, la espada se detuvo en su camino hacia abajo como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en un video, cuando escuchó la voz de una mujer que hacía eco dentro de su cabeza. Has completado todos los requerimientos necesarios para la quest secreta Coraje del Débil. Jinwoo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Has ganado el derecho de ser un jugador. ¿Aceptas? Si rechazas, tu corazón parará aproximadamente 0.02 segundos después. ¿Aceptas? Jinwoo no estaba seguro de si la voz era una alucinación de algún tipo, pero sabía que estaba cerca de la muerte. No solo había una espada dirigida a su cabeza, sino que innumerables otras armas ahora también lo atacaban. Así que pensó que como ya estaba al borde de la muerte, ¿qué más daba si aceptaba esto o no? Ni siquiera tenía que decidirlo en voz alta. Todo lo que hizo fue pensarlo, pero la voz en su cabeza respondió de inmediato. Bienvenido, jugador. Luego, una luz brillante envolvió el cuerpo de Jinwoo mientras perdía la conciencia. Jinwoo despierta en el hospital sintiéndose como si nada le hubiera pasado, pero nada le hace sentido. Él debería estar muerto y además sin una parte de la pierna, por lo cual piensa que quizás todo fue un sueño. Cuando quería ver si realmente tenía su pierna, alguien lo interrumpe. Esta persona era de parte del equipo de vigilancia de la Asociación de Cazadores. Ambos se dedican a conversar y Jinwoo se entera que ha dormido por 3 días y pregunta por Yuji y el señor Song, que si ambos estaban bien. Luego Jinwoo se dedica a explicarles todo lo que ocurrió, pero algo no tiene sentido. ¿Cómo él sobrevivió? A la única conclusión que llegó este cazador de la asociación es que Jinwoo tiene un segundo despertar. La mayoría de los cazadores que experimentaron este proceso terminan siendo mucho más fuertes de lo que habían sido anteriormente. Una vez que se establece el rango de un cazador, generalmente no hay forma de cambiarlo. La habilidad de un cazador se establece cuando se despierta como cazador, pero los cazadores que tienen un segundo despertar son distintos. Superan sus límites, como por ejemplo, un cazador de rango C podría pasar a ser de rango A, o un cazador de rango B podría terminar siendo un rango S. Pero al final todo resultó en que Jinwoo no tenía un segundo despertar. Jinwoo se sentía bastante bajoneado por esto, los cazadores también se fueron desilusionados, y ahí es cuando de la nada aparecen mensajes flotando en el aire. Jinwoo piensa que se está volviendo loco y que está viendo cosas, pero luego recuerda que su pierna, que fue cortada, de la nada la tenía completa. Trató de abrir los mensajes, pero nada funcionaba, hasta que llegó su hermana, que lloró, lo retó porque siempre salía herido. Y bueno, ya después cuando se va, Jinwoo le pregunta cómo generalmente se abren los mensajes en los juegos. Y él le dice que tiene que abrir su inbox. Ahí es cuando al fin logra ver los mensajes. Uno de los mensajes era sobre entrenamiento físico. Pero Jinwoo no le toma importancia porque cree que son ilusiones de su cerebro, porque en el fondo él quiere hacerse fuerte. Pero ¿cómo va a hacerse fuerte por hacer algunas flexiones de brazos? O sea, lo encuentra ridículo. El tiempo comienza a pasar y en el mensaje aparecía que iba a ser castigado si no hacía la quest diaria. Por lo tanto es mandado a la zona de castigo. En esta zona debe sobrevivir por 4 horas, así que Jinwoo lo único que sabe hacer es correr por su vida de los 100 pies gigantes que lo persiguen. Bueno, finalmente termina el castigo y luego de esto comienza a tomarse en serio las quests diarias. Se da cuenta que todo es real y comienza a emocionarse porque él pensó que siempre iba a ser el cazador más débil y que no habría forma de cambiar eso, pero ahora podría ir haciéndose más fuerte cada día. Él mismo estaba muy emocionado, pero aún le surgía la duda de que si es así como los cazadores que tienen un segundo despertar lograban pasar de un rango menor a uno mayor. Pero investigando se da cuenta que nadie ha pasado por lo mismo que él. Solo obtienen de la nada un gran poder, pero no van mejorando día a día. Incluso tienen un límite hasta qué tan fuerte se pueden volver. Si pasas de un rango B a un rango A, hasta ahí quedas, no puedes mejorar más allá de eso. Por lo cual Jinwoo está un poco confundido con todo esto. Entonces, ¿qué es el poder que él tiene? Jinwoo decide abrir la caja sorpresa que el sistema le dio como recompensa y solo habían cosas que para él no tenían ningún uso excepcional. Pero gracias a esto se da cuenta que tiene un inventario y que en este inventario se encontraba guardada la espada del señor Kim que había tomado en la mazmorra. Esta espada le había costado millones al señor Kim, por lo que era una buena espada. Algo importante que Jinwoo había aprendido en ese templo subterráneo eran 2 cosas. Primero, necesitaba hacerse más fuerte. Casi había muerto varias veces simplemente porque era débil. Pero eso no era lo único. Múltiples veces no hizo nada, como cuando el cazador que cantó ante la estatua murió aplastado siendo que él sabía que ese coro no era el correcto. También no dijo nada cuando el señor Kim le dijo al señor Song que debía sacrificarse por el resto, cuando sabía que el señor Kim estaba equivocado en lo que decía. Si no quería sentirse avergonzado por estas acciones tenía que ser más fuerte.
Y la otra lección es que ninguna buena acción queda sin castigo. Las buenas acciones de Jinwoo resultaron en traición. 3 de sus colegas lo habían abandonado a pesar de que había necesitado su ayuda. Les rogó que volvieran, pero ninguno de ellos lo hizo. Nada de gratitud por haberlos salvado. Dar y recibir no es algo que puedas esperar del ser humano. De ahora en adelante, nunca pondría su propia vida en juego por alguien más. Después de todo, ¿no era la vida de uno mismo más importante? Estas fueron las lecciones que Jinwoo aprendió después de estar al borde de la muerte. Sé más fuerte y sé más duro. No hay que cometer el mismo error 2 veces. Ya había pasado una semana desde que comenzó a hacer las misiones diarias. Muchas cosas habían comenzado a cambiar, incluido su cuerpo. Su cuerpo se estaba transformando. El cambio más obvio fueron sus músculos. Sus músculos eran más pronunciados. Debido a esto, su hombro era más amplio y todo su cuerpo parecía más grande. Tenía la cantidad correcta de músculo en todos los lugares correctos. Esto se podía esperar porque había estado poniendo casi la mayoría de los puntos en los stats de fuerza, pero aún así le parecía muy extraño que con ejercicios tan simples pudiese cambiar tanto de la noche a la mañana. Producto de su glow up, las enfermeras comenzaron a notarlo más y más y a hablar de él, obviamente. Claramente Jinwoo se da cuenta de esto y comienza a temer el llamar demasiado la atención, debido a que no quería que nadie supiera sobre el sistema, así que pidió que lo dieran de alta luego. Después de todo, sus exámenes salieron todos bien, así que se podía ir en cualquier momento. Además de que quería probar una llave especial que tenía. Esta era una llave de mazmorra de dificultad E. La llave había venido de una caja sorpresa que había recibido después de terminar una búsqueda diaria. Al principio no le interesó, pero cuando vio la pantalla que indicaba el nivel de dificultad, pensó que no podía ser una simple llave. Este había sido el factor decisivo para salir del hospital. Bueno, aquí entre paréntesis, si no me equivoco, en el manga Jinwoo aún no sale del hospital cuando va a esta mazmorra. Él pide permiso para salir, pero en el libro el primero es dado de alta antes de ir a la mazmorra, por si se confunden aquí. Jinwoo siempre salía lastimado de las mazmorras, por eso no tiene buenos recuerdos de ellas, pero aún así quiere intentarlo. Y si se llega a tornar todo muy peligroso, él ahora fácilmente puede correr grandes distancias. Al llegar a la estación, Jinwoo entra sin problemas, pero si quiere volver a salir le es imposible, ya que hay una gran muralla invisible la cual le impide salir. El sistema le advierte que no puede salir a menos que mate al jefe o que tenga un cristal de teletransportación. Nervioso, Jinwoo decide seguir adelante. Después de todo, no había otra alternativa. Al caminar por el lugar se siente observado. El olor a animales muertos que había en el sitio dio a Jinwoo la pista de que posiblemente sean bestias del tipo animal y que estaban esperando a que les diera la espalda para atacarlos. Justamente Jinwoo les da lo que quieren para que de una vez salgan de su escondite, y algo atraviesa la ventana de exhibición de una tienda de ropa al final del corredor. Aterrizó en el piso y inmediatamente saltó por el cuello de Jinwoo. Preparado para el ataque, Jinwoo gira su espada en un amplio arco tan pronto como escuchó el ruido. Sus reflejos estaban al máximo. La cuchilla afilada cortó la mandíbula de la criatura. El monstruo cayó al suelo con un chillido. Era un gran lobo con pelaje rojo brillante. Su hocico había sido cortado y el monstruo se retorció en el piso con dolor. Cuando Jinwoo lo inspeccionó, notó que su nombre flotaba sobre su cabeza como el 100 pies en la zona de penalización. Sin perder el tiempo, aprovechó que la bestia tipo lobo estaba en el piso, corrió hacia ella con su espada y sin dudarlo balanceó su espada hacia la cabeza de la criatura, cortándosela. Pero no pudo bajar la guardia porque 2 lobos más se le comenzaron a acercar. Jinwoo, en su emoción con el anterior lobo, había puesto mucha fuerza en su espada, tanto que quedó crustada en el piso y no la podía sacar. En ese instante uno de los lobos saltó a su rostro. Jinwoo alcanzó a agacharse. El lobo golpeó su cabeza y colmillos contra el suelo y el piso de piedra se rompió cuando sus colmillos lo perforaron. Sin tiempo para impresionarse, el otro lobo comenzó a correr directo hacia él. Jinwoo decidió rendirse en sacar la espada y en cambio utilizó su puño contra el lobo. El sonido que hizo su puño cuando le pegó no era normal. La cabeza del lobo explotó con un golpe. El cuerpo, sin cabeza, se deslizó desde donde golpeó el techo y luego cayó al suelo con fuerza. Jinwoo miró su puño estupefacto. Ese nivel de fuerza monstruosa fue completamente inesperado. Habiendo presenciado esto, el lobo que había esquivado antes comenzó a retroceder con su cola entre sus piernas. Jinwoo pensó sobre todos los puntos que había puesto en fuerza, pero aún así le era difícil de creer qué tan fuerte estaba actualmente. Jinwoo todavía no podía recoger su propia mandíbula del piso, de tan en shock que quedó. Gracias a esto, el sistema le dio una notificación de que subió de nivel. No pudo evitar emocionarse por esto, porque significaba que él podía seguir subiendo de nivel aparte de las quests diarias. Si él comenzaba a limpiar mazmorras, seguiría subiendo de nivel, pero al estar distraído, uno de los lobos escapó, lo cual lo decepcionó bastante. En ese momento piensa que quizás estos lobos tendrían núcleos mágicos o runas mágicas, los cuales sirven para aprender habilidades ocultas. Pero al inspeccionar, pareciera que estos lobos no contienen nada por el estilo, pero sí se encontró con un ítem especial en su colmillo. El sistema tiene una tienda en la cual Jinwoo pensó en vender este ítem. En ese momento llega el lobo que se había escapado con muchos más lobos acompañándolo. Al seguir matando lobos, Jinwoo subió hasta el nivel 7.
Al matar al último lobo, el sistema dio una notificación de que ahora tiene un nuevo título que es Asesino de Lobos. Ese título le da un poder de que cuando lucha contra un monstruo de tipo animal, todas las habilidades aumentarán en un 40%. También obtuvo recompensas, y una de ellas era un cristal de teletransportación. Ahora él podía volver si quería, pero hasta ahora en todas las misiones que había tenido, siempre en momentos así, él decidía irse. Pero esta vez Jinwoo quería seguir avanzando. Jinwoo anduvo entre el primer y el segundo piso derrotando monstruos, hasta que ya no pudo subir más de nivel. Él pudo ir al tercer piso, pero sentía escalofríos cada vez que se acercaba, por eso lo fue dejando de lado. Ahora que ya no podía seguir subiendo de nivel, tomó la difícil decisión de bajar. Después de todo, no había llegado tan lejos como para no ver la cara del gran jefe. Comienza a bajar la escalera hasta cuando llega a un área que estaba completamente llena de agua negra. En el momento en que se acerca a inspeccionar el agua, algo salta del agua. Era una serpiente gigante. Jinwoo logra evadir el ataque gracias a la espada, pero por culpa de esto la espada se rompe. Jinwoo intenta crear una estrategia, pero esta serpiente parecía no querer dejarlo pensar en nada cuando lo vuelve a atacar. Sus ojos antes parecían tener problemas para seguir a la serpiente, pero después de enfocar todos sus sentidos en él, estaba empezando a distinguir sus movimientos. Esto fue gracias a los stats de agilidad. La serpiente es bastante fuerte y Jinwoo sabe que va a ser difícil matarla, pero no tanto como la estatua gigante. Cualquier cosa se ve más débil que esa estatua, así que aún así, cuando la serpiente se abalanzó con la boca abierta, Jinwoo rápidamente la agarró lo más fuerte que pudo. Los stats de fuerza de Jinwoo estaban cerca de 50. Aplicó tanta presión como pudo en la arteria de la serpiente. El reptil se agitó y se retorció de dolor cuando Jinwoo se negó a ceder, hasta que la mató. Subió de nivel y además ganó 2 ítems, una daga que posee veneno y una bolsa que contiene veneno. Los puso en el inventario y al fin pudo salir del lugar. Cuando volvió a su mundo, encontró extraño que no hubiese ni una sola alma en el metro, pero luego sus dudas se disiparon cuando un militar se le acercó y le preguntó qué hacía ahí y si no sabía sobre las noticias. Claramente Jinwoo había estado fuera por 9 horas, así que es imposible que supiera. Pero al ver que Jinwoo andaba con una espada rota, el militar rápidamente se dio cuenta que era un cazador. Se disculpa y comienza a guiarlo hacia un lugar. Jinwoo no entendía nada, pero tampoco tenía ganas de resolver el malentendido, así que decide seguirlo. Por todos lados solo habían policías y militares, no se veía ningún civil, además de que habían edificios y autos destrozados, así que era obvio que lo que estaba ocurriendo. Un portal se había abierto cerca. Si bien era raro que ocurriese esto, ya que el sistema de cazador está muy bien establecido, pero si una puerta se materializa en un lugar fuera del camino, a veces no se descubre hasta que es demasiado tarde. Siempre que eso sucede, la base militar más cercana debe responder hasta que los cazadores lleguen al lugar. Desafortunadamente, las armas de los soldados no tienen ningún efecto en las bestias mágicas, pero tenían que estar preparados en hacer algunos sacrificios para darles tiempo a los civiles de escapar de forma segura. El soldado le explica que solo falta un monstruo por matar. Jinwoo se da cuenta que este era el jefe y era fuerte, por lo cual iba a ser muy difícil que lo mataran estos cazadores. El jefe de tipo golem tenía una alta defensa, pero su nivel parecía ser más bajo que el de la serpiente. Ese golem solo necesitaba un golpe tan poderoso para que se rompiera su defensa. Jinwoo se aleja del lugar y jala su brazo hacia atrás. Los músculos del brazo que sostenía la espada rota comenzaron a apretarse rápidamente. Las venas gruesas aparecieron hasta la parte superior de su mano, donde enfocó todo su poder era en su brazo derecho. Cuando estaba tan apretado como una cuerda de arco, lo lanzó hacia adelante a una gran velocidad. Mientras esto ocurría, uno de los cazadores piensa que debe sacrificarse por sus compañeros para darle tiempo a los cazadores de mayor rango a que lleguen. Pero en ese momento algo le llamó la atención, algo brillante que se precipitaba en su dirección. En ese instante el golem comienza a perder fuerza y colapsa. Todos los cazadores comienzan a celebrar el haberlo derrotado, pero ese otro cazador que captó todo sabe que era imposible que ellos lo mataran. Debió haber sido alguien más. Chicos, hasta aquí dejamos el video. Si de verdad les interesa esta historia, pueden ir a leerla en el manga. El manga está en español y oficialmente tenemos copias físicas, así que la recomiendo bastante. Bueno, y el libro también lo recomiendo porque hay cosas que el manga omite y el libro no, o el manga le agrega cosas que el libro las hace ver mucho más rápido y así. O sea, ambas se complementan bastante bien si se leen las dos. Y hay una frase que pusieron en el manga que me gustó bastante, que era de Friedrich Nietzsche. No sé cómo se pronuncia, pero dice: quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse a la vez en uno. Si miras fijamente al abismo, el abismo te devolverá la mirada. Bueno, ha sido un video larguísimo, así que espero que les haya gustado. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós.